Muy buenas tardes, estimada comunidad jurídica. Esperemos que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos el grato honor de realizar la presentación del libro Lecciones Elementales de Derecho Constitucional y Derechos Humanos del Dr. Fernando Valverde Cama. Agradecemos la presencia de todos los participantes por acompañarnos y de la enorme calidad de invitados que nos acompañan el día de hoy. Tenemos la presencia del comentarista Walter Robles, quien es doctor en Derecho y magíster en Derecho Constitucional. Está especializado en Derechos Humanos y Derechos Fundamentales. Es profesor principal y paz decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es presidente de la Comisión de Constitución del CAE y miembro del AFEIDAL. Nuestro segundo comentarista es el doctor Jorge Torres, quien es consultor jurídico, abogado por la Universidad Católica de Santa María, que está en Arequipa. Tiene doctorados en Derecho y en Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es presidente de la Escuela Interdisciplinar en Derechos Fundamentales, Fra Eminentia Justicia, que está acá en el Perú. Miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Moquegua y Apurímac. Es autor, coautor y codirector de diversos libros y tratados en Derecho Constitucional, Penal y Administrativo. Es codirector de los Códigos Penales y Comentados de Ecuador y Colombia. Nuestro tercer ponente es Marco Bonilla, quien es abogado y especialista en Derecho Constitucional. Se desempeña como catedrático universitario y participa en eventos académicos a nivel nacional e internacional. Nuestra tercera ponente es una mujer, es María Pilar Guzmán, quien es abogada por la Universidad Mayor de San Marcos. Es especialista en informática, es conciliador extrajudicial, fedatario informático, es especialista en informática educativa, se desempeña como docente en Derecho e Informática en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y en el programa Huascarán. Es investigadora y creadora de software educativos multidisciplinarios. Es autora del libro 100 años del Código de Comercio, el comerciante, los actos de comercio y la empresa. Asimismo, de redacción por medios electrónicos y Tesauro, primer diccionario en Derecho e Informática. Es miembro de Amnistía Internacional Penalista y conferencista nacional e internacional. Actualmente es consultora en Derecho de Familia. Es candidata a doctora en Derecho por la Universidad Mayor de San Marcos. Y por último, y no menos importante, tenemos la presencia del doctor Fernando Valverde Cama, quien es abogado, magíster y doctor en Derecho. Es embajador para la paz por la Federación Universal para la Paz. Cuenta con estudios en especialización, es máster en Derechos Humanos, Sistema de Protección por la Universidad Internacional de La Rioja en España. Siguió cursos internacionales en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ha realizado en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en el Raoul Wallenberg en Suecia y en Washington, en el College Law American University, en convenio por la Universidad San Martín de Porres y la Universidad Santiago de Compostela en España y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor de investigaciones, libros, artículos jurídicos y textos universitarios dentro de las líneas de investigación. Destaca mecanismos de protección interna de los derechos fundamentales, sistemas de protección internacional de derechos humanos, jurisdicción internacional, conflictos armados y operaciones de paz, justicia internacional, derecho humanitario y refugiados y apátridas. Es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la UPC y la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es profesor asociado de la Academia de la Magistratura AMAG, impartiendo materias jurídicas referidas al derecho internacional de derechos humanos, control de convencionalidad, constitucionalidad y su aplicación en el sistema de justicia peruano, dirigida a jueces y fiscales del Poder Judicial y el Ministerio Público. Es columnista del diario digital Lucidez.p en temas jurídicos, políticos, sociales, en derechos humanos, derechos internacionales. Además, escribe en el portal web en la Asociación Civil El Terno. Cuenta con un blog profesional en donde periódicamente publica artículos jurídicos, ensayos e investigaciones científicas en línea y difunde videos educativos, abordando diversos temas de la ciencia jurídica.
Por último, es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, miembro de la Federación para la Paz Universal y miembro de la Federación Interamericana Abogados, con sede en Washington, miembro fundador del Instituto en Derechos Humanos, miembro del Observatorio Nacional de Democracia Digital. En breves tenemos la presentación a cargo del libro, a cargo de nuestra editorial. Bueno, con mucho agrado, la institución B-Lawyer se complace en presentar a la comunidad jurídica la tercera de sus publicaciones y la primera obra especializada en Derecho Constitucional titulada Lecciones Elementales de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, por parte del autor Dr. Fernández Valverde Cama. El presente trabajo contiene los tópicos más importantes de esta rama del derecho, que en las últimas décadas se ha posicionado en las facultades de derecho de todo el país, a mérito de su importancia en el desarrollo coyuntural del país. En este contexto, nosotros, B-Lawyer, agradecemos al doctor Valverde, que ha creado esta hermosa obra y ha dejado un extraordinario aporte al desarrollo de la cultura jurídica peruana. Finalmente, reiteramos el agradecimiento al doctor Valverde por su calidad humana, por su energía, por su motivación que nos está brindando en este magnífico proyecto. En este momento le vamos a dar el pase a los comentaristas. Tenemos la presencia del doctor Walter Robles Rosales. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero saludar fervientemente a mi amigo y distinguido colega Fernando Valverde por este importante trabajo que ha publicado y que lo pone a la vindicta pública para la crítica y su debida apreciación. Lecciones elementales de derecho constitucional y derechos humanos es el título de este trabajo. Y quiero agradecer al doctor Valverde por haberme permitido prologar este libro y ahora compartir con distinguidos colegas algunas apreciaciones, dados los minutos que se nos da, sobre este importante y trascendental trabajo. Está de más decir que el doctor Valverde, autor de este libro, es un conocido y prestigioso profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Su cátedra lo pasea por muchas universidades públicas y particulares del país. Es abogado, máster en Derechos Humanos, doctor en Derecho y ocupa importantes cargos, además de que ha sido embajador de la paz, observador en derechos humanos en diferentes puntos de América Latina, de modo que hablar del doctor Fernando Valverde es hablar de un prestigioso estudioso del derecho constitucional. Y qué bien que haya publicado este trabajo. Pero yo me pregunto, ¿cuál es el propósito de este buen libro? Creo que tiene dos objetivos este trabajo. El primero es educar. Y el segundo es crear una cultura constitucional, contribuir a un sentimiento constitucional, como decía ya Pablo Luca Verdú. Y realmente este trabajo es bastante claro en sus precisiones y definiciones de los conceptos básicos del derecho constitucional. Y en este libro, pues están las columnas fortísimas que sostienen todo el edificio de esta disciplina. Y él, en este trabajo, prácticamente nos nutre y nos refresca la memoria de la importancia y trascendencia que tiene esta ciencia social. Abordar en este libro temas que realmente son tan vitales para la existencia de quien trabaja estos menesteres, porque nos dan los lineamientos básicos para entender y comprender la importancia y trascendencia del derecho constitucional. Revisando el libro, por ejemplo, acá nos define lo que es la Constitución, las clases de constituciones de acuerdo con Bryce, rígidas y flexibles, el poder constituyente, el poder constituido para entender la
la trascendencia de la Asamblea Constituyente o Congreso Constituyente o Convención Nacional, nomenclatura que responde a la historia política, económica de los países, que en el Perú siempre se ha llamado Asamblea Constituyente. ¿Y por qué? ¿Quién puede hacer la Carta Política? ¿Y cómo se puede reformar la Constitución? Acá nos da los lineamientos para entender la importancia, pues, de la Constitución y sus reformas y cómo se debe hacer una Carta Política. Igualmente nos da una reseña rápida de las constituciones políticas del Perú. Define lo que es el Estado, lo que es el gobierno, los órganos de poder, sus debidas funciones, la estructura jerárquica del Estado peruano, los órganos constitucionales autónomos, los derechos humanos. Es decir, nos da todo un trazo de lo que trata el derecho constitucional. Este es un buen libro, por ejemplo, para aquel que ha sido elegido congresista, o alcalde, o concejal, o de repente presidente de un gobierno regional. Y aquí tiene un libro que lo va a guiar y va a encontrar pistas para poder profundizar el tema, por supuesto que sí. Y si alguien me dijera qué puedo hacer yo para entender esta disciplina, yo le diría, acá tiene usted un buen libro, lea usted este libro, porque aquí va a encontrar los elementos fundamentales, pues, del derecho constitucional y derechos humanos, tal como lleva el título. Entonces, a alguien que ha sido elegido por el voto popular o ocupa una función pública, yo le recomendaría este trabajo. Más aún a los estudiantes de pregrado, de posgrado, que a veces están divagando en una y otra cosa, y aquí este libro lo puede encuadrar en su definición y concepto. De modo que este es un buen libro para todo aquel que quiere saber de qué trata el derecho constitucional. Hay colegas que son especializados en otras materias, como el derecho tributario, derecho municipal, etcétera, etcétera. Pero muy poco sabe de derecho constitucional. Aquí tiene un buen libro que lo va a orientar, le va a dar pistas para hacer trabajo de investigación seguramente, o entender la problemática del país, o cómo se puede elaborar dentro del marco de la ley las políticas públicas. Entonces, el primer objetivo que se ha trazado mi amigo y colega Fernando Valverde es el de educar. Pero hay un segundo objetivo, que se trata de crear un sentimiento constitucional, una cultura constitucional. Y acá nos da ya los elementos necesarios para poder evaluar la justicia, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, que es un problema en los países de América Latina y el Perú. Un Estado de Derecho que no es necesariamente un Estado que solamente se basa en el sufragio popular o en ciertas políticas públicas que no responden a las necesidades del país y que meramente son expresiones de alguien que sin rumbo económico, político, social, de lo que es el país, elabora ciertas políticas que no condicen con la realidad, con la problemática, y no resuelve, pues, absolutamente nada. Entonces, hay que ver de qué manera este derecho constitucional nos va dando los elementos para poder enjuiciar un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que tiene ciertas características básicas, como por ejemplo que el Estado está sujeto al imperio de la Constitución y de la ley. Características muy, muy importantes, como también se respeta la división y separación de poderes, o cuando sus más altas autoridades emanan de la voluntad popular, cuando se reconoce la participación política en el quehacer del Estado, cuando existe alternancia en el poder político, cuando existe un sistema político multipartidario, cuando
el poder político es limitado o el control constitucional de la ley. Son elementos que caracterizan a un Estado de Derecho, que gracias al estudio del derecho constitucional, a la formación que este nos da, nosotros estamos en condiciones para evaluar lo que es un Estado de Derecho, que además tiene dos dimensiones. Una praxis eficiente, gracias a las políticas públicas que ponen el Estado al servicio de la persona humana, y una deontología ética, donde el gobernante está nutrido de principios y de valores, que estima el derecho constitucional, que no se sale del marco de la ley, y por lo tanto está en condiciones para, pues, dar las políticas públicas que van a resolver verdaderamente los problemas del país. Entonces, el derecho constitucional es importante precisamente por eso. Ya Raúl Porras Barrenechea, cuando fue senador de la República en 1956, enjuiciando a Manuel Odría, nos decía que el Perú vive en un simulacro del sufragio, en un simulacro de la voluntad popular, en un simulacro de la justicia, en un simulacro de respeto a la Constitución, en un simulacro de la democracia, en un simulacro de la República, en un simulacro de la igualdad. Porras Barrenechea decía: vivimos en un país de triquiñuelas, donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, a lo negro se le llama blanco y a lo blanco se le llama negro. Este es un país de las mentiras. Así, en forma drástica, Raúl Porras Barrenechea enjuiciaba el Estado de Derecho en el Perú. Entonces, yo creo que las nuevas generaciones tienen el deber protagónico de hacer política, de lo mejor de la política, con honestidad, con valores, con principios, y sobre todo tiene que él aceptar que, como ungido por la voluntad popular de gente que ha confiado en él, tiene que rendir cuenta de todo lo que hace en la función pública. Y creo que basta con decir que este libro debe ser leído por muchas personas que quieran enterarse de lo que trata el derecho constitucional. De modo que yo, para finalizar, felicito a mi amigo Fernando Valverde por el acierto de este magnífico trabajo. Es un excelente trabajo y, sobre todo, pues los alumnos de posgrado, de pregrado, deben leer este libro, que le va a orientar para hacer sus trabajos de tesis y doctorado. Y exhorto a las nuevas generaciones, a las nuevas promociones, a hacer vida política, inscribirse en los partidos políticos, a hacer de la buena política una política, pues, que responda a los intereses del país, y darse cuenta que cuando se ocupa una función pública se está al servicio de la mayoría de nacionales, al servicio de la gente, sobre todo de las clases más pobres. Felicitaciones, mi amigo Fernando Valverde. Muchas gracias por este honor. Gracias. Gracias, Walter. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Walter Robles, por sus palabras. Lo tenemos muy en cuenta y le cedemos el uso de la palabra al doctor Marco Bonilla. Estimado doctor. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, doctor Guzmán. Buenas noches, doctor Robles, colegas y público en general. Agradecer ante todo a Fernando por la invitación a escribir en su libro el prólogo de él, ¿no? Y recordar, pues, que nuestra amistad es de larga data, ya desde el año 1985, en la cual nos conocimos. Enrumbamos una carrera, una carrera dirigencial, nos encontramos nuevamente en la docencia y pues después ya tomamos rumbos diferentes, ¿no? Ahora bien, como me señaló el doctor Robles, dos cosas interesantes, ¿no? Para aquellos que queremos y amamos, como decía un filósofo
el derecho constitucional en este caso, es importante delimitar que es un tronco importante y fundamental no solamente para un constitucionalista, sino para un especialista en civil, en penal, en laboral, en tributario, etcétera. O sea, no hay rama del derecho y especialista en el derecho que no pueda no tener conocimientos, no esenciales, sino conocimientos en profundo del derecho constitucional. Entonces, para ello, los que tenemos un poco mayor o menor conocimiento, tenemos que informar, ¿no? Mediante la docencia, en este caso, a los alumnos y señalarles que cada día se aprende algo nuevo. Y en esta materia también, ¿no? Como en toda materia de derecho, ahora que existe el Internet y otros medios electrónicos en los cuales la información está más a la mano. Ahora, vivimos en una época de pospandemia, ¿no? No sabemos qué nos esperará esta década. Hay una guerra en Rusia, hay hambre, hay cierta miseria. Y en el Perú hay una crisis política, ¿no? Una crisis política en la cual un punto importante es algunos artículos de nuestra Carta Magna, la Constitución vigente. Y para ello, pues, tenemos que, vuelvo a repetir, informar, ¿no? Informar bien para que el ciudadano normal, el ciudadano común, tenga la posibilidad de elegir algo positivo y no llevar a cabo una especie de anarquía en la cual no tenemos salida hasta el día de hoy. Volviendo al tema del libro de Fernando, el cual, la verdad, estoy alegre por esta situación, porque le comentaba, pues, que siempre el libro es como un hijo en el caso de los autores, ¿no? Entonces, por ejemplo, más allá de lo que decía el doctor Robles de los temas doctrinarios, lo que me ha gustado bastante es la relación de documentos históricos internacionales, constitucionales, ¿no? Que no en todo manual o libro de derecho constitucional está, y que en este caso Fernando ha tenido el tino de colocarlo. Está la Declaración de Derechos de Independencia de Virginia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Entonces, esos documentos ya el alumno, el colega o el simple ciudadano los tiene a la mano. Es algo que eventualmente no lo teníamos en nuestras épocas, por decir Fernando, ¿no? Entonces, me ha hecho recordar esto a dos libros que siempre recuerdo, y que tenían eso, de Herrera Pulsen, Darío Herrera Pulsen, y del maestro, que no tuve la voluntad, pero un maestro, porque fue un maestro a través de sus libros, de Raúl Ferrero Reolati, que tenía derecho constitucional comparado, ¿no? Ahora el único que lo ha hecho es Chanamé Orbe, ¿no? Y ahora el manual de Fernando, que espero y sé que va a ser solamente uno de los tantos que va a tener en las diferentes etapas, ¿no? Ahora bien, también quería hacer, y le comenté a Fernando, un reconocimiento justamente a aquellos que han hecho un camino hacia los que queremos el estudio del derecho constitucional, ¿no? Recordar solamente a los que se han ido, que ya comenté, al doctor Ferrero Revalliati, al doctor Darío Herrera Pulsen, al doctor Enrique Chirino Soto, ¿no? Más allá de sus opciones políticas, ellos ya no están presencialmente, pero a través de sus libros lo recordamos nosotros, ¿no? Y también recordar al doctor Virgilio Berrocal, nuestro decano, ¿no? Que más allá de situaciones de política, pues posteriormente he llegado a tener sus libros, y verdaderamente era un estudioso del derecho constitucional, de Ayacucho, ¿no? Mis recuerdos a él, y a través de él a todos los que ya no están, ¿no? Para terminar, señalo pues que el ciudadano debe tener una cultura política, y acá en el Perú, desgraciadamente, no la tiene. Y tenemos nosotros el deber, los docentes, los abogados, de informar, pero de informar bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto va a ser una contribución, este manual va a ser una contribución muy buena a la comunidad jurídica, ¿no? Y terminar con una frase que me gustó, que estaba buscando, de Patrick Henry, que fue padre fundador de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? La Constitución no es un instrumento para que el gobierno controle al pueblo, decía él.
es un instrumento para que el pueblo controle al gobierno. Entonces, mis felicitaciones, Fernando, un abrazo en todo sentido y adelante. Y gracias a los colegas y a la dirección. Gracias, Marco. Gracias por tus palabras. Muchísimas gracias también. Gracias. Muchas gracias, doctor Marco Bonillas, por sus cálidas palabras. Ahora le cedemos el uso de la palabra. Muy agradecido. En principio, tengo que agradecer de manera muy notoria, muy sentida, al distinguido doctor Fernando Valverde Camán por haber tenido la deferencia de contar con quien habla para poder exponer algunas ideas en relación a su reciente obra importante que acaba de lanzarse en Perú. En segundo lugar, agradecer también la deferencia de Bill Oyer por importante digamos, presencia en el escenario jurídico nacional. La obra del doctor Fernando Valverde Camán, titulada Lecciones Elementales de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, es una obra muy completa, sobre todo a la luz de abarcar de una suerte, o tener una suerte de teoría general del derecho constitucional. Pero vemos en su contenido un compromiso muy marcado con la constitucionalidad, con los derechos humanos, pero sobre todo con el mensaje que quiere llevar a cabo a propósito. Consideramos que la importancia que tiene no es casual, o no es producto de la casualidad, sino producto de la causalidad, en el sentido que precisamente abarca una temática que no solo es de interés de los constitucionalistas o de los especialistas en derechos humanos o derechos fundamentales, tampoco de los que no lo son. Y más adelante lo vamos a desarrollar. Es más, incluso de conocimiento obligatorio de todas las personas, porque los derechos fundamentales, el derecho constitucional, les atañe y les interesa a todas las personas, les afecta o les beneficia de una u otra manera. ¿Y por qué decimos que este libro importante entona o se alinea o tiene, digamos, una marcada correspondencia con ese estado o el actual sistema jurídico vigente, no solamente de la región? Porque actualmente rige el Estado constitucional de derecho. Y a la luz de la evolución de los sistemas jurídicos, que ante todo vamos a pasar a relatar de una manera brevísima, consideramos que los sistemas jurídicos tienen una evolución y unas etapas. Actualmente nos encontramos en la tercera etapa de las 6 que nosotros consideramos que existen. En principio se encuentra la etapa del estado salvaje, que es el estado de naturaleza, del ojo por ojo, diente por diente, la justicia, entre comillas, por mano propia, ¿no? Entonces, el libre albedrío, ¿no? Cada quien ejerce la justicia supuesta por mano propia. Pero luego viene la segunda etapa, que es el Estado de Derecho, vigente hace más de 30 años, donde ya se deja de lado el libre albedrío y más bien se impera la legalidad. Hace 30 años se hablaba del Estado de Derecho y de la legalidad. Entonces, ¿qué significaba de la legalidad? ¿Qué era la ley? Era la frase célebre, era escuchar que decir, mientras yo haga lo que la ley dice, no tengo problemas con la justicia. Y así era. Todo giraba en torno a la ley. De los códigos, habían los eventos, los escritos, los libros, los análisis, todo era códigos. Se decía 10 años de vigencia del Código Civil, análisis de los alcances del Código Penal, y así. Todas las actividades académicas regían y giraban en torno a la legalidad, nada más, el código. Luego viene la tercera etapa de la evolución de los sistemas jurídicos, que es la presente, la actual, es el Estado constitucional de derecho. La legalidad deja de tener vigencia en tanto no abrace lo contenido en el Estado constitucional de derecho, esto es la Constitución, el derecho constitucional y los derechos fundamentales, y entonces es la Constitución que se lleva con un nuevo orden de valores por encima del ordenamiento jurídico. La legalidad deja de tener vigencia, repetimos, y solamente existirá en tanto abrace el contenido de la Constitución. Todas las normas, todas las leyes en iguales términos. Desaparecen también las consabidas ramas jurídicas, como por ejemplo derecho tributario, derecho empresarial, derecho civil, derecho penal, para más bien volver renovadas con un nuevo perfil. Esto es el derecho civil constitucional, el derecho penal constitucional, el derecho tributario constitucional, y así. Es imposible entender todas las ramas jurídicas actuales si no es a la luz de la transversalidad del derecho constitucional, de los derechos fundamentales, y a la luz también en este caso, de lo que corresponde a una mirada constitucional.
todo absolutamente se encuentra bajo el enfoque del derecho constitucional. Hablar de este momento, en consecuencia, de una materia, por ejemplo, derecho civil, derecho tributario, es hablar de un derecho que no existe, que no está vigente. Por ello, tiene que adecuarse y ayornarse al contenido y al imperativo que rige el actual sistema jurídico, que es el Estado constitucional de derecho, a la luz, en este caso, de la transversalidad de sus digamos, lineamientos, ¿no? Pero también es importante indicar que luego ya, como cuarta etapa, habíamos señalado, viene el Estado convencional, donde ya no es la Constitución que rige, como en este caso, a la luz de las políticas públicas y de los códigos alineados a la Constitución. Dicho sea de paso, si revisamos el Código Penal, ahí lo dice claramente, el Código Civil, y así todos los demás dicen, a la luz de lo especificado en el nuevo ordenamiento jurídico, que es el Estado constitucional, este Código Penal se alinea y tiene estos principios constitucionales que deberán observarse. En ese momento, en la cuarta etapa, ya no dirá eso, tendrá que decir a la luz del Estado convencional. Y luego viene la quinta etapa, que es el Estado restaurativo o restaurador, que se rige a la luz de lo contenido en la justicia restaurativa. Y en la última etapa, que es el Estado de justicia propiamente dicho. La justicia que nunca ha podido ser superada y que tiene vigencia hasta la fecha, que es la constante y permanente voluntad de dar a quien lo que le corresponde. No es lo mismo con legalidad, no es lo mismo constitucionalidad, no es lo mismo convencionalidad, no es lo mismo restauratividad y no es lo mismo justicia propiamente dicha. Entonces es incorrecto decir justicia constitucional, justicia legal, justicia convencional. Es una sola justicia. Y no se aplica igual, porque una cosa es ser constitucional y otra cosa es ser justo. Es un paso mucho más arriba, mucho más adelante. Entonces, ello nos da una lectura clave, que este libro se enfoca en el actual sistema jurídico. Y repetimos que no es lo mismo ser justo que ser constitucional, porque es una cuestión mucho más elevada. No nos podemos dejar mentir acerca de una resolución del Tribunal Constitucional de hace varios años que decía que se iban a devolver, y que se devolvieron, en cierta forma, los descuentos que se hicieron para el FONAVI. Pero un detalle, lo hicieron a la luz de la constitucionalidad nada más y cometieron una injusticia, porque solamente entregaron lo concerniente al valor, pero a lo que valía en esa época, hace 50 años. Entonces eso no significaba nada. Luego de una nueva acción constitucional del Tribunal Constitucional, decidieron finalmente no actuar con constitucionalidad, sino con justicia, diciendo que lo que se devolvió se le va a descontar, pero lo que resta tendrá que ser evaluado de acuerdo a la evaluación actual. Entonces, eso es justicia, ¿no? Justicia es que si me roban 10 cabezas de ganado, me las tienen que devolver, y no me tienen que decir, bueno, a la luz de la conciliación, reduces tus derechos y recibes una o ninguna, ¿no? Aprovecha, algo es algo. O en todo caso, que, bueno, como no hay dinero, entonces, bueno, que mientras tanto tendrá que esperar unos 10 años hasta que haya, y cosas así, ¿no? Eso es una cuestión muy lejana y extranjera y totalmente diferente e injusta, obviamente. Pero a la luz de lo que dice Ricardo Guastín a propósito de este Estado constitucional, no es suficiente que haya una constitución que rija y que de 1993 en el Perú haya establecido que existe un nuevo ordenamiento jurídico, que es el Estado constitucional de derecho. No, además, el Estado constitucional de derecho comporta unos requisitos para configurarse como tal. Y es el jurista italiano Riccardo Agostini que ha establecido los mismos. Ha señalado que para que se pueda configurar un Estado constitucional, tiene que contar con algunos presupuestos. Uno de ellos es la existencia de una constitución rígida, luego ver la garantía constitucional o jurisdiccional de la Constitución, así también la aplicación directa de la Constitución, la fuerza vinculante de la Constitución, la influencia constitucional, en este caso del debate político, y finalmente una que le agregó el doctor Celestino del Arenal, que es la circularidad e integración normativa. Pero acá, dentro de los presupuestos, tomamos el más importante para nuestro objetivo, que es que deben configurarse en principio todos para poder entender o para poder lograr y arribar a la naturaleza del Estado constitucional de derecho. Pero de todos los requisitos, el que más nos interesa es de la aplicación directa
¿Y qué es la aplicación directa? Es el desarrollo de la fuerza vinculante que debe tener la Constitución, y básicamente la diferencia que existe en ese punto, se puede hablar de instrumentos que pudiesen hacer efectiva esa aplicación directa en las directrices constitucionales. Pero el problema radica, va más allá, donde solamente los sistemas jurídicos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú prevén un proceso de aplicación directa en sus diferentes matices. Y los demás sistemas jurídicos, ergo, no reúnen estos 7 requisitos o estructuras de características como Estado constitucional de derecho. Incluso existe la probabilidad que haya alguna otra característica que corra igual suerte, o sea, que ni siquiera tengan las 7, pueden tener hasta 5, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando un Estado constitucional no reúne las 7 características? Se configura lo que nosotros hemos señalado como un cuasi Estado constitucional de derecho. Repetimos, un cuasi Estado constitucional de derecho, o sea, no un Estado constitucional de derecho propiamente dicho. Y entonces nos enfrentamos a una situación muy peligrosa, ¿no? Porque lo que dijo Lowenstein en su momento era que acerca de la llamada atención de las constituciones nominales, ¿no? Aquellas que no se aplican, o que no se aplican. En este caso es peor, no es que no se aplique, porque finalmente es una constitución, y ahora que no se aplique es otra cosa, pero en este tema el Estado constitucional ni siquiera se configura. Entonces estamos en una situación muy, muy particular, muy preocupante. Pero más aún, viene allá en este caso el reparo, la situación penosa, que en aras, no olvidemos, de un supuesto Estado constitucional, vale decir un cuasi Estado constitucional de derecho, no solamente es preocupante, sino peligrosísimo, porque a la luz de una supuesta vigencia de un Estado constitucional de derecho, o uno simulado, pueden perpetrarse las más peligrosas y grandes vulneraciones de los derechos y libertades constitucionales de todas las personas. Nosotros estamos digamos, reconocemos la gran valía de esta obra, que se adecúa, repetimos, con la vigencia de este nuevo sistema jurídico, tiene un compromiso muy marcado con lo que corresponde precisamente actuar con lo que está pasando actualmente, ¿no? Con la contemporaneidad, y hablar del derecho actual, ¿no? Y este derecho actual debe ser de conocimiento, repetimos, no solamente de los especialistas en derecho constitucional, sino de todas las materias, y deben entender que así se litiga en este momento en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, a la luz no solamente del derecho penal, sino que si es que tiene un alcance constitucional, como efectivamente lo tiene, simplemente cuestión de poderlo invocar, es que se tendrá a la luz conocer y manejar el derecho constitucional. Hacemos votos y damos mucho ánimo al que el doctor, autor de la presente obra, pueda hacer nuevas entregas igual de importantes y trascendentes en beneficio de la juridicidad y de los derechos y libertades de todas las personas. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Jorge Isaac, por sus sabias palabras. Ahora es el turno de la doctora María del Pilar. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes, distinguidas autoridades, docentes universitarios, alumnos y público en general. Felicitaciones al doctor Fernando Valverde Camán por haber traído nuevamente a este mundo jurídico una nueva obra que va a enriquecer nuestras librerías jurídicas, nuestras bibliotecas, y sobre todo va a contribuir en la formación constante de los derechos fundamentales, como es los derechos humanos. Desde ya le auguro un éxito a través de la editorial eLayers, y permítame darle un comentario a esta obra. Agradecerle por su sencillez al considerarme miembro de este staff de abogados, catedráticos, lo que me enriquece mucho y me motiva a poder también seguir el legado, y no solamente el legado de los autores que ya hemos mencionado esta noche. El doctor Fernando Valverde, a través de este libro, Lecciones Elementales del Derecho Constitucional de Derechos Humanos, es el vocero de toda la tradición doctrinaria de nuestros maestros y formadores. Nuestros maestros ya no nos acompañan hoy en día, pero están los alumnos que ahora son docentes a través de sus materiales, de sus libros, razón por la cual dejamos también a posteridad para nuestros alumnos
estos materiales que son tan importantes, este libro que es tan importante para nuestra investigación. El presente libro tiene todos los elementos ideales para una educación tanto presencial como física, para una educación híbrida, podríamos decir. Asimismo, el presente manual tiene las indicaciones, las partes necesarias para poder llevar a cabo este proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, porque al final de cada lección tiene un cuestionario de autoevaluación que le permitirá al alumno poder hacer una retroalimentación por sí mismo, generando su propio conocimiento. Hay que destacar de las lecciones elementales del derecho constitucional, que es la base fundamental para toda materia jurídica, y que debería este curso, porque el curso de constitucional en muchas universidades, como la que represento actualmente, solo se lleva una vez a lo largo de los 12 ciclos, de los 6 años, y consideramos que todas las mallas curriculares deben cambiar para que estos cursos sean básicos y que no solamente sea constitucional y derecho procesal constitucional y derechos humanos visto efímeramente casi para terminar la carrera, sino que exista constitucional 1, constitucional 2, derechos humanos 1, 2 y 3, porque las generaciones así lo requieren. A lo largo de la historia, las generaciones y la evolución de los derechos han llegado hasta la quinta generación, que son el uso de las tecnologías que hoy en día que tienen que regularse para ir de la mano en la protección de los derechos fundamentales de la persona humana, que son el fin supremo de la sociedad y que dignifique siempre a nuestros ciudadanos. Es por ello que también hay que destacar ese aporte histórico que nos hace el doctor Fernando Valverde Camán, muy parecido con esa tendencia que tienen nuestros historiadores, que ya no se enseña la cátedra de Derecho o Historia del Derecho Peruano, y que es muy importante hoy en día destacar. Auguro muchos éxitos, doctor Fernando Valverde. Es muy interesante los materiales históricos, es decir, usted no solamente ha hecho una labor de docente, pedagogo, de abogado, de consultor, de maestro, sino también de historiador y también filósofo, porque al final nos deja usted con unas grandes preguntas en las cuales nosotros nos preguntamos y tratamos de responder. ¿El hombre es el fin supremo de la sociedad? ¿Nuestra sociedad y nuestras leyes dignifican y ratifican este derecho que ha sido la lucha de tantos años? Esto quedará para respuesta en las siguientes presentaciones y en las siguientes tirajes de este libro que desde ya va a agotarse. Muchas gracias, doctor Fernando Valverde. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por sus palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Fernández Valverde. Estimado doctor, puede continuar. Paola, creo que iban a hablar previamente los de Bill Lawyer. Primero está para que hable usted y luego vendrían a hablar los estudiantes. ¿Sí? ¿Así está? Bueno. Sí, doctora, así está. Bueno, correcto, muy bien. Bueno, quiero empezar, me siento pues abrumado, ¿no? Por la antesala de todos los que han hecho uso de la palabra. Quiero empezar de esta manera con todos. Dice la Biblia, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Eclesiastes 3:1. Muy buenas noches, distinguidos colegas, amigos, familiares, estudiantes y público en general que nos acompañan en este acto académico.
permítanme expresar señalando que ninguna obra, ningún libro se hace solo, sino como en todo lo que emprendemos, en la vida contamos con el apoyo de las personas. Todo lo que uno logra lo hace en conjunto, con un equipo, el cual lo acompaña desde el inicio y en el trayecto de los que se van integrando en el decurso del proyecto hasta terminada la obra. Y este libro que se presenta, titulado Lecciones elementales de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, es el reflejo de haber contado con varias personas que me apoyaron en el largo camino recorrido hasta su concreción, siendo presentado el día de hoy ante la comunidad jurídica y la ciudadanía en general. De ahí que sean mis primeras palabras de agradecimiento. En primer lugar, para mi esposa, mi amiga, mi compañera, mi pareja, por su inconmensurable apoyo y comprensión en todo este camino recorrido. Junto a ti, bregando en innumerables proyectos académicos, profesionales y familiares, el cual has estado siempre a mi lado, apoyándome en todo momento. De igual forma, para mis hijos, ellos muy ajenos al derecho, pero muy cercanos, viendo mi dedicación en mis quehaceres académicos y profesionales, y siempre recibiendo consejos pertinentes y el completo apoyo que recibo de toda mi familia. Agradezco también a mis colegas que tuvieron el altísimo honor de hacerme el prólogo. Al doctor Walter Robles Rosales, distinguido maestro constitucionalista, paz-decano, ex parlamentario e investigador permanente de la ciencia constitucional. Igualmente, mi gratitud a Marco Antonio Bonilla Almenara, colega y amigo desde la etapa estudiantil, siempre dialogando hasta el presente de temas constitucionales y de derechos humanos. Gran académico y defensor de causas constitucionales y civiles. Mi gratitud a ambos por el tiempo y la sabiduría en las palabras dedicadas de esta obra que presentamos hoy. Asimismo, mi agradecimiento por sus palabras como comentaristas al doctor Jorge Torres Manrique por aceptar la invitación en medio de su apretada agenda por los compromisos académicos de carácter nacional e internacional.